Bienvenidos al podcast de Farmacia y Comunidad. Hola a todos y muy buenas tardes, buenos días. Soy Fabio Alberto González y como toda la semana los acompaño en nuestra sección de Farmacia y Comunidad. Un podcast que hacemos para el programa Los Especialistas con Sandra y Juan Fernando desde Radio Específica y que además compartimos en toda Latinoamérica a nuestros estudiantes de las plataformas virtuales de la Escuela Latinoamericana de Farmacia con el apoyo de diferentes laboratorios y de la red de regentes de farmacia. Hoy los saludo desde Bogotá, estamos en un día caluroso y Colombia, por cierto, está iniciando el proceso de vacunación. Muy pocas vacunas, menos del 0,05% disponibles en Colombia, lo que indica que tendremos que seguirnos cuidando. Estamos siendo el último país de la región en comenzar la vacunación y con muy pocas vacunas insuficientes para las necesidades. Pero bueno, todavía tenemos que seguir con el distanciamiento físico, no social, físico, y además pues tenemos que seguir con el lavado extremo de las manos y el uso del tapabocas. Hoy nos acompaña aquí en nuestro estudio desde la ciudad de Bogotá, nos acompaña Adrián Esteban Ávila González, que vino a ver cómo se graba un podcast. Saludos entonces también para Adrián Esteban. Hoy hablaremos sobre temas de farmacia, pero no necesariamente de salud. Hoy hablaremos de temas de las relaciones que tiene que tener el farmacéutico con el personal, con las personas, los usuarios, los pacientes que se atienden. Siendo la farmacia un lugar tan importante para la comunidad, pues es la comunicación un tema básico, porque es una comunicación que debe orientar y educar. Esto es muy importante. Educar y orientar en temas relacionados con la salud. Por esa razón, pues hoy hablaremos de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, pues es la capacidad de expresar los sentimientos, de expresar las ideas, las opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándolas en el momento justo. Y pues a la persona indicada, que en este caso pues son nuestros pacientes a los cuales les estamos comunicando qué es lo que queremos decirle y cómo queremos decírselo. En la farmacia se utiliza mucho la comunicación asertiva, ya que en muchas ocasiones el usuario intenta automedicarse por indicación de algún conocido o algo que leyó en internet, o porque quiere adquirir productos que no le podemos vender porque no tiene la fórmula médica o porque creemos que van a ser mal utilizados. Por eso, hoy hablaremos de las claves de esa comunicación, la comunicación asertiva. La primera de ellas es ser claro. Hay que evitar las ambigüedades. Sobre todo en este tipo de comunicaciones hay que ser claros y concisos. No dar términos que se puedan presentar a malas interpretaciones. Y eso también lo hace el médico. Por ejemplo, cuando el médico dice tómese una tableta con cada comida, pero la persona solamente come 2 veces al día, o a la cena no le llama comida, y entonces pues solamente se va a tomar menos cantidad de tabletas. Por eso evitar las ambigüedades es, por ejemplo, colocar un horario específico. Hay que ser conciso, no hay que decorar la información, no hay que darle tantas vueltas al asunto, especialmente en aquellos términos que son tabú. Por ejemplo, cuando se habla de la zona genital, cuando se habla del uso de anticonceptivos, del uso de productos mal llamados potenciadores sexuales. Hay que ser conciso, no hay que decorar la información, hay que decirle el nombre que corresponde a cada elemento. Hay que ser además concreto, hay que evitar las abstracciones, hay que evitar que las personas se abstraigan en las ideas, hay que ser conciso y concreto. Y ser correcto, hay que incluir todo lo que se tenga que decir, aunque a veces suene mal. No hay que pintar verdades a medias o decir mentiras blancas, que se denomina. Hay que ser muy correcto en la información, sobre todo en lo que tiene que ver con cuidados extremos. Por ejemplo, el uso del tapabocas, que debe ser obligatorio en todo establecimiento al público. Hay que ser correcto y decirle al usuario: qué pena, no lo puedo atender si usted no se cuida para que me cuide a mí. En ocasiones las personas se molestan porque le piden el tapabocas, que se lo coloquen bien, pero hay que ser correcto con esa información. Y hay que ser coherente, así como le pedimos a los demás que usen tapabocas, pues nosotros tenemos que utilizarlo, lavarnos las manos y hacerlo en la casa. Eso se llama ser coherente. Los mensajes se pierden en el desorden cuando no somos
coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y ser completo. Hay que tratar de decir toda la información que más se pueda. Ya dijimos que hay que ser concisos, concretos y correctos. Entonces hay que ser además completo. No evitar información. Y sobre todo, ser cortés. Hay que evitar la agresividad, el tono de voz es fundamental. Al final, también tenemos que ganarnos al público. Hay que explicarle que de pronto no le podemos vender lo que él necesita, pero lo orientamos para que pueda, por ejemplo, ir al médico o para que tenga información concreta, sobre todo información que tiene que ver con mentiras que se comparten permanentemente en las redes sociales. La asertividad se desarrolla siendo activos, directos y sinceros, negociando y comunicando una impresión de respeto por los demás. Es ahí donde es tan importante escuchar. Luego hablaremos de la importancia de escuchar y no solamente escuchar nosotros al usuario, hablaremos de por qué las personas no escuchan al médico. Soy Fabio Alberto González, hoy los acompañé desde Bogotá, exactamente desde Soacha, que es uno de los municipios anexos de la zona metropolitana de la ciudad. Desde Colombia, un saludo a los especialistas, saludos para Sandra, saludos para Juan Fernando, hoy Adrián Esteban nos acompañó y saludos para todos los amigos en Latinoamérica. Buena tarde para todos.